Hola, mi nombre es Catalina Herrera y les doy la bienvenida a mi serie de videos donde hablamos de temas de analítica y mostramos soluciones en herramientas como Spotfire aplicando inteligencia de negocio. Hoy les vamos a presentar un caso de uso que incluye Spotfire y ADS o servicios de datos avanzados, que en este caso va a ser la herramienta de TIBCO que vamos a usar para crear una capa virtual de datos que va a alimentar un tablero de Spotfire para analizar ventas y operaciones. Para ponernos un poquito en contexto, estamos hablando del portafolio de analítica de TIBCO y de cómo evoluciona en cuanto a esa madurez en esta journey, en este mundo de la analítica. El primer paso va a ser siempre los datos. ¿De dónde vienen los datos? ¿Qué fuentes de información tengo? ¿Cómo puedo crear una fuente de información que es consistente y a la que confío? ¿De dónde están viniendo estos datos? ¿De fuente 1, fuente 2, fuente 3? ¿Qué tiene que pasar entre estas tablas para tener esa versión de la verdad que quiero empezar a analizar dentro de mi mundo de la analítica? Después podemos acceder a esta fuente de información desde una herramienta como Spotfire, por ejemplo, donde podemos crear las mejores visualizaciones, crear estos tableros increíbles, aplicar técnicas como de geoanalítica y de analítica predictiva y demás, y resaltar los datos y la importancia de los datos dentro de un tablero que se ve bien y que está conectado a estas fuentes de información y que por lo consiguiente me está mostrando los datos que están al corriente, están actualizados. Después entonces voy a crecer naturalmente en qué más voy a poder hacer con esos datos. Vamos a evolucionar entonces a una analítica predictiva y prescriptiva que va a ser no simplemente dedicarnos a estudiar la historia o el número que necesito para mostrar un KPI o una KPI, sino que además voy a poder identificar si tengo una correlación en algo donde no debería tener una correlación o donde estoy viendo que los datos no se están portando de la manera que se deberían estar portando. Tengo outliers, estoy identificando trends o líneas que no debería haber, o simplemente empiezo a naturalmente crecer en mi habilidad de analizar esos datos. Entonces estoy creciendo yo como analista. Después entonces, ¿qué va a pasar? Voy a querer estandarizar estos procesos. Muy seguramente voy a querer utilizar cosas como el servidor automático, donde puedo programar que estos datos estén actualizados o que el tablero esté actualizado. Entonces digo que todas las noches voy a programar una tarea en la que estos datos se van a recargar en un tablero de Spotfire y a las 7 de la mañana cuando llego a mi oficina ya todo está precargado, ya puedo ver un tablero que está actualizado y que me está mostrando los datos como son y que puedo seguir creciendo en esa madurez de la analítica para posteriormente, por ejemplo, crear un modelo y poder evitar que gastos con los que no contaba. Entonces, por ejemplo, estamos hablando de equipos de la industria y entonces ya descubrí cuál es el patrón que puedo utilizar en un modelo en donde puedo alimentar un motor en tiempo real y evitar que ese equipo se me dañe o que me toque parar producción para atender la falla del equipo. Entonces, estamos evolucionando en nuestra aplicación de la analítica, comenzando desde datos que vienen de muchas fuentes de información, creciendo poco a poco en esa madurez analítica, creando tableros, visualizando datos en paso 1, luego utilizando la analítica normal de qué va a pasar ahora con esos datos. Ya entendí qué pasó en el pasado, ahora quiero saber qué va a pasar, y eso es lo que nos introduce a una analítica predictiva. Y luego le puedo meter variables como what if, los escenarios de qué pasaría si, y puedo meter otras preguntas dentro de ese análisis y eso le da origen a una analítica prescriptiva. Y luego puedo aplicar todas estas técnicas en un análisis que posteriormente puede ser en tiempo real. Entonces, el caso de uso de hoy está prácticamente ubicado en las primeras dos elipses o los primeros dos círculos, que son el TIBCO Data Virtualization y el TIBCO Spotfire. Y en este caso lo que vamos a hacer es crear una capa virtual de datos al que le vamos a poder visualizar un tablero de Spotfire, y esa capa virtual de datos va a venir
de la herramienta que se llama un ADS o ADS, que significa Servicios de Datos Avanzados. Para eso entonces tenemos un invitado especial, que es Geneware Computer Systems. En este caso le damos la bienvenida a Arsen Sahakian de Geneware. Y me cabe mencionar que si tienen alguna pregunta o alguna duda o cualquier comentario respecto al caso de uso, se pueden comunicar con Geneware al servicio service@genewarecs.com. Con eso entonces los dejo con Arsen. Arsen, bienvenido y cuéntanos entonces de qué se trata el caso de uso. Excelente, muchas gracias, Catalina. Bueno, nosotros hemos construido una solución que provee un análisis global y multiplataforma con información recolectada desde diferentes fuentes de datos, que transforma dicha información para obtener diferentes vistas según el público o el rol, o según el conector, o según el tipo de información que se necesita analizar desde una plataforma cliente, como puede ser un visualizador de datos como TIBCO Spotfire. Esto lo hacemos utilizando una data warehouse virtual, TIBCO Advanced Data Services, que es básicamente un virtualizador de datos, el virtualizador de datos de TIBCO, que nos permite conectar justamente múltiples fuentes de datos en forma transparente, trabajar sobre los datos y transformarlos para ofrecer un punto de acceso limpio y claro para cualquier herramienta que necesite procesar la información. Los usuarios finales, en este caso, digamos, los analistas, pueden analizar entonces los datos que provienen de diferentes fuentes sin saber de qué fuente provienen, sin saber la complejidad que hay detrás de la obtención del dato o del filtro o del almacenaje. Estas fuentes pueden ser externas, pueden ser propias, pueden ser propietarias, y la información final puede tener un carácter financiero, puede tener un carácter logístico o enfocado en operaciones o en información gerencial. Es decir, puede estar segmentada según el tipo de información en lugar de estar segmentada según la fuente en el principio de todo esto. Obviamente vamos a tener datos históricos, datos live, que tienen diferentes tratamientos y que se tienen que agrupar y tratar en forma distinta, y todo eso va a ser transparente para el conector final. Para esto utilizamos un enfoque que se basa en buenas prácticas y que nos permite extender y agregar más orígenes de datos, tanto estándares como propietarios, que pueden ser incluso web services, privados o públicos, o cualquier elemento que tenga un protocolo de acceso que se puede implementar. A continuación vamos a presentar cómo lucen estos datos desde el cliente, desde TIBCO Spotfire, y vamos también a mostrarles cómo se ve la definición de esta estructura desde TIBCO Advanced Data Services, la interfaz gráfica y algunos bloques de construcción. Bueno, estamos viendo la vista de TIBCO Spotfire, es un tipo de análisis estándar, podemos construir cualquier tipo de análisis. El valor que tiene esto es cómo se está llegando esta información. Vemos primero todas las funcionalidades del análisis. Comenzamos con algunos indicadores de performance, algunas áreas de venta y operaciones, incluyendo datos actuales y datos proyectados. Este dashboard no solo nos permite ver los indicadores de alto nivel de información, sino que también nos permite entrar en el detalle de la información seleccionada, y en cada clic vamos a estar utilizando potencialmente un nuevo origen de datos o un nuevo filtro. Este es el Information Designer, en el cual conectamos la fuente de datos virtual al Advanced Data Services. No es una conexión a una base de datos, es un Information Link a la última capa de la definición de las vistas que vamos a mostrar a continuación. Básicamente lo que vamos a hacer en Spotfire es crear filtros, prompts, eventualmente renombrar columnas y, bueno, construir el análisis en base a esos datos. Toda la complejidad tenemos también la potencialidad de hacer caching desde el lado de Spotfire, pero también vamos a ver que hacemos caching desde el ADS, el Advanced Data Services. Bueno, ahora justamente nos movemos hacia aquí, hacia el Information Server.
podemos usar cualquiera de los nombres, Advanced Data Server o Information Server. Acá lo que vemos en primer lugar es una arquitectura de 4 capas. Es básicamente el modelo de capas, es ampliamente conocido y es una buena práctica de diseño. La primera es el Source View, que es la conexión a los orígenes de datos. Después la Business Physical View, la Business Star View o Virtual Data Mart. Y finalmente la que segmenta según el tipo de cliente que se va a conectar o el tipo de información que vamos a exhibir, que es el Subject Area View, que básicamente, imaginemos, va a tener una para financiera, una para el área operativa, una para el área gerencial, etc. O bueno, se pueden redefinir protocolos de interacción a través de XML o JSONs. Bueno, cuando expandimos esta capa vemos en este caso archivos CSV, que son las fuentes de datos usadas en este ejemplo. Pueden ser otras bases de datos, pueden ser servicios públicos. Lo que nos permite esto es poder extender la solución para procesar entradas desde nuevos orígenes de datos, encapsulando en la primera capa la complejidad tecnológica y manteniendo la coherencia a nivel de conceptos en la segunda capa. Esta es la introspección. La introspección muestra el historial de altas y bajas del archivo dentro de ADS. La segunda capa lo que hace es estandarizar los datos creando un diccionario de datos común. A pesar de que tenemos fuentes diferentes o diferente nomenclatura, sea cual sea el origen o el tipo, al mismo tiempo eliminamos la necesidad de modificar posteriormente el análisis una vez que integramos una nueva fuente de datos. Como elemento adicional y pensando en la eficiencia, podemos dividir las vistas según antigüedad y criticidad de los datos. Por ejemplo, tener vistas primarias para datos live y después cachearlos para que se puedan acceder en forma instantánea, o Data Warehouse con datos filtrados y datos Smart para los históricos y accederlos a demanda. Un método alternativo análogo es tener todos los datos en Hadoop y combinarlos en una única vista dentro del Information Server, que es básicamente lo que estamos haciendo acá. Vamos a ver a modo de ejemplo cómo creamos esta vista llamada BPV Customer. Básicamente es un Store Procedure que lee un CSV y crea una tabla relacional con su contenido. Podríamos eventualmente eliminar todos los CSV en este proceso y ejecutarlo como un procedimiento de carga. O también lo que podemos hacer es una vista virtual retornando un cursor con toda la unión de los CSV como si fuera un solo archivo virtual, una sola vista virtual, que en realidad es la unión de todos los CSVs. Bueno, acá ya estamos viendo la capa número 3, la Business Star View. Vemos la forma de estrella. En este nivel lo que estamos especificando es cómo queremos acceder a los datos. Creamos vistas optimizadas para transformar los datos desde el esquema origen al esquema del negocio, es decir, la segmentación con la cual el cliente final o el conector necesita procesar el dato. Esto básicamente es estructurar el output para que la información se pueda aplicar directamente en el análisis sin necesidad de tener que transformar el dato dentro del análisis o hacer joins dentro del análisis. En este nivel es donde empieza a tener sentido la idea de caching, porque ADS, ven este icono amarillo, lo que permite es generar una caché. Este es el detalle de la caché. Nos permite especificar cada cuando se hace el refresh, por ejemplo. Y nos permite que, por ejemplo, no tengamos que acceder múltiples veces a una data warehouse para acceder a un dato. Ya en la capa final, la Subject Area View, vamos a ver por ejemplo la primera, Finished Goods. Aquí lo que vemos es la vista por tema en forma desnormalizada
Y bueno, que lo que ofrece es esto, es un acceso uniforme y comprensivo a cada una de las áreas que tenemos que analizar. Si bien también podemos construir esto directamente en TIBCO Spotfire a través del Information Designer, elegimos hacerlo en ADS por el poder de la caché de ADS. También tenemos caché en Spotfire. Pero en este esquema lo que estamos, por ejemplo, es devolviendo a los conectores de TIBCO Spotfire un conjunto de vistas específicas para el área de producción, un conjunto de vistas específicas para el área de ganancias, uno para el área de ventas y otro para el área gerencial, por ejemplo. Al mismo tiempo, en este lugar, en esta vista, en esta cuarta capa, podemos enriquecer los contenidos con cálculos, con filtros o con cualquier otra lógica necesaria. Me gustaría finalizar haciendo foco en el concepto que hay detrás de esta implementación, más allá de los detalles de la implementación en concreto. Imaginemos que tenemos información histórica, digamos, de 10 años hacia atrás, guardada en una data warehouse. Tenemos una base de datos, por otro lado, que es relacional, que tiene la información de los últimos 2 años, porque digamos que era un sistema que tuvimos los últimos 2 años y ya lo bajamos. Y al mismo tiempo tenemos un sistema nuevo que está conectado a un Live Data Mart, que está conectado a Facebook, a Twitter, que está conectado a cada uno de los locales de venta y que nos llega a cada una de las ventas diarias con un nivel de detalle intenso. Bueno, tenemos un volumen de datos gigantesco para manejar y todas las áreas de la empresa van a querer conocer esos datos porque los gerentes de ventas van a querer conocer las ventas históricas y las actuales. Los gerentes generales también van a querer saber el estado general de la organización, la gente de estadística, la gente de logística, todos van a querer acceder potencialmente a todos los datos que tenemos, pero claro, cada uno lo va a querer hacer según lo que él necesite de esos datos. Entonces, con este modelo de 4 capas lo que hacemos es unificar todas las fuentes de datos en un único lugar, homogeneizar la topología, la definición, la nomenclatura, la naturaleza de los datos y en la medida que vamos subiendo de capa terminamos generando un conjunto de vistas para cada área de trabajo, un conjunto de vistas que tiene exactamente la información que cada área de trabajo necesita y que es cross, que atraviesa todas las fuentes de datos. Ninguno cuando trabaje con un tipo de información va a saber de dónde viene, no va a tener que manejar la complejidad de saber si viene de una caché, si viene de un data warehouse o si viene de un live. Otro elemento que también funciona acá es tener información de Hadoop con información de bases de datos. El tema de la caché hace que las performances sean excelentes y que sea imperceptible si un dato viene de un lado o del otro. De esta forma lo que estamos logrando finalmente es dejarle al analista que haga foco en lo que él tiene que hacer foco, que es hacer predicciones, mover datos, crear visualizaciones, filtrar, aplicar técnicas de Machine Learning, proyectar, etc. Ahora sí, creo que redondeamos y parece que el concepto quedó claro. El topic de hoy me parece que fue muy interesante. Y bueno, quería darte las gracias nomás. Restaba eso, darte las gracias, Catalina, por el tiempo, por la confianza y por la oportunidad de presentar uno de nuestros casos de uso. Muchas gracias, saludos. No, gracias a ti, Arce. Gracias a ti. Muchas gracias. Y gracias por la oportunidad y por el excelente caso de uso. Yo diría que al final resaltaste un par de puntos muy importantes. Le están dando al analista la oportunidad de continuar con el análisis y que no sea un cuello de botella el tener todas estas fuentes de información en un desorden increíble donde nadie sabe a dónde ir o cómo tener acceso a estas fuentes y demás. Entonces, estás creando una fuente de información confiable y estás dándole eso a un analista para que pueda crecer en su transcurso, en su proceso de la analítica, para posteriormente hacer analítica prescriptiva, predictiva y demás. Así que bueno, muchas gracias por el caso de uso de hoy. Y ya saben, si tienen cualquier pregunta, pueden contactar al equipo de Geneware con la información que estamos viendo en pantalla. Nos vemos la próxima vez.